Una vez más, que Dios le bendiga, siempre saludando bajo la guianza del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Para mí es un honor y privilegio de poder llegar una vez más delante del Señor y delante de un pueblo que son ustedes en esta preciosa tarde. Dios le bendiga a la hermana que estuvo coordinando, que está coordinando este servicio. Sabemos que es una noche de vigilia y ya estamos gozando delante de la presencia de Papá. Dios le bendiga también a la hermana que trajo la cadena de coro. Le animamos que siga adelante, y al pueblo del Señor que se han hecho presentes. Nos bendecimos a cada uno de ustedes, amada iglesia. Y mi privilegio en esta tarde es traer un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Les pido que se pongan de pie. Vamos a dar inicio del mensaje en esta hora. Abran sus sagradas escrituras en los evangelios. En el evangelio de Lucas vamos a estar dando inicio de esta meditación. Lucas capítulo 4 en el versículo 18. Bendito es el Señor. Dios le bendiga al hermano Edgar Molina que nos acompaña en esta preciosa tarde. Dios le bendiga a este joven. Gloria a Dios. En el evangelio de según San Lucas capítulo 4 en el versículo 18. Bendito es el Santo de Israel. ¿Lo tienen? Amén. Casualidad si no tienen Biblia. Levante su mano para alcanzar Biblia. Tenemos Biblia aquí enfrente. Es necesario que todos cargamos la Biblia, amada iglesia. A veces nosotros tenemos un celular y de las más caras que tenemos. Ya no queremos esos celulares más viejitos, sino que queremos el más modelo que hay. Pero de una Biblia, no lo queremos cargar. Entonces, si no tienen Biblia, levante su mano y yo les voy a alcanzar. Es necesario que leemos la Biblia. Si todos tienen, qué bendición por eso. Los animo por eso, amén. En el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18 lo tienen. La palabra siempre se lee bajo la guianza del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19, a predicar el año agradable del Señor. Amado Dios, gracias. Gracias te damos, Dios, una vez más pongo mi vida en tus manos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu tomando una vez más el control de mi vida, Señor. Para mí, Padre, es un honor y privilegio de poder llegar delante de ti, Señor, aquí en tu casa de oración. Tal vez no soy digno, Padre, no soy merecedor, papá, de este privilegio tan grande que tú me has dado, Señor. Pero por tu misericordia, Padre, tú me has dado la vida, Dios, en esta hora. Tú me has dado este momento para poder tener este privilegio, Dios. Y de poder predicar, Padre, tu palabra delante de tu pueblo, tu iglesia, que se han hecho presentes, Señor. Que sea tu Santo Espíritu sobre mí en esta hora, Padre. Que sea tu Santo Espíritu sobre la vida, Padre, de tus hijos, tu pueblo, que se han hecho presentes en esta hora, Dios. Toma, Dios mío, una vez más el control de este lugar, papá. Toma el control, Dios mío, de cada vida, Padre. Y que el mensaje, Dios, en esta noche sea eficaz y sea una grande bendición para nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse un momento, amada congregación. Bendito es el Santo. El tema de este mensaje en esta noche lo he titulado: la palabra de Dios nos hace libres. Porque solamente la bendita palabra de Dios, amada iglesia, nos da la libertad. Y este es el tema de esta preciosa noche. Amada iglesia, hoy les voy a hablar del maestro de maestros. Les voy a hablar del profeta, del rey de reyes, del Señor de señores. Hoy les voy a hablar de Él en esta noche.
siempre he hablado de los profetas como profeta Elías, profeta Isaías, profeta Ezequiel, como estuvo predicando la semana pasada también, pero ahora voy a estar hablando sobre el profeta de los profetas, que se llama el gran yo soy, el gran Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí, Jesús comienza su ministerio. Comienza el gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que el Dios mismo Padre le ha encomendado a su único Hijo unigénito, dice la Biblia. Óigame, ¿y qué fue exactamente lo que empezó a hacer el Señor? Aquí nos vamos a dar cuenta conforme a la bendita palabra en esta noche, amada iglesia. Cuando el Señor se empezó a levantarse, después de 40 días y 40 noches de ayuno y oración, en el desierto hubo tentaciones ahí, hubo tinieblas ahí, en ese lugar, tratando de debilitar a nuestro Señor Jesucristo. Pero era necesario que se sometiera con todo su corazón en oración con el Padre, porque sabe nuestro Señor Jesucristo que es el único Dios todopoderoso, el Padre que está en el cielo, es el que tiene el poder y dar la autoridad a cada uno de sus hijos. Y por medio de esa oración que Él hizo 40 días y 40 noches, dice la Biblia, que fue tentado varias veces por el mismitito del diablo, pero Él nunca cayó. Amada iglesia, antes de que Dios nos diera un ministerio en nuestra mano, es necesario que pasamos por un proceso. Antes del ministerio del Señor que pone nuestra mano en la mano de cada uno de ustedes, es necesario que usted sea moldeado. Es necesario que usted pase por un desierto. Ahí donde verdaderamente mira el Señor si usted está capacitado para ejercer un ministerio. Por el ministerio es el Dios que da. El ministerio no viene del hombre, no viene de la capacidad del hombre. El hombre puede cantar bonito, el hombre puede predicar bien bonito, pero si no está Dios con él, de nada va a servir. Aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él reconoció que empezó su ministerio, que había un espíritu sobre él. No era un espíritu malo, no era un espíritu inmundo, sino que el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo él. Gloria a Dios. Porque en este planeta, amada iglesia, hay diferentes clases de espíritu. Tenemos que darnos cuenta realmente qué clase de espíritu está gobernando nuestra vida. Si es el Espíritu Santo, si es el Espíritu de Dios, está gobernando nuestra vida, o es el espíritu malo que está gobernando su vida. ¿Qué clase de espíritu está gobernando su vida? Iglesia, en este planeta, en este mundo, estamos viviendo bajo la potestad del enemigo. Él es el rey de este mundo, el que está gobernando muchas tinieblas, muchos demonios. Por eso todo cristiano debe de saber si verdaderamente el Espíritu de Dios está con él o está apartado de él. Si está apartado de él, entonces ¿qué espíritu está gobernando mi vida? Y el mismo Dios dice, amada iglesia, si nos vamos aquí en el versículo 14, lee conmigo. Y Jesús dice, volvió en el poder del Espíritu, dice, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor.
y enseñaba y en las sinagogas de ellos era glorificado por todos. Ahora el 16. Vino a Nazaret, donde había criado, dice. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer, dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El profeta Isaías ya lo había profetizado antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Ya lo había profetizado. Y ahora Él, nuestro Señor Jesucristo, dice que entró en la sinagoga. En otras palabras, entró a un lugar donde adoraban al Señor. Amén. Y que le dieron ahí en ese lugar, dice que Él lo tomaron en cuenta y que le abriera el libro. En otra forma, la Biblia. El libro anteriormente, amada iglesia, no es como la Biblia que nosotros tenemos ahora. La Biblia nosotros tenemos ahora, tenemos 66 hojas. Entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero en aquellos tiempos era una sola hoja solamente. Y dice, venía enrollado. Era grande y largo, enrollado. Y ahí estaba escrito las leyes del Señor. Y en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo entró a la sinagoga, le dieron ese privilegio de leer ese libro. ¿Y qué fue lo que primero que leyó nuestro Señor Jesucristo allá en ese libro? Lo encontramos en el 18. Si el 17 leemos, y se le dio, dice, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto, dice el libro, el lugar donde estaba escrito, dice, ahí donde él leyó, aquí Jesús está hablando ya. Ya no es el profeta Isaías, sino que ya nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí. Él reconocía que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Amén. Y cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él, él ya estaba preparado para iniciar el ministerio, para iniciar el trabajo que el Dios mismo Padre le había encomendado a nuestro Señor Jesucristo. Y él reconoció que el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Por qué el Espíritu de Dios estaba con él? Porque cuando él estuvo 40 días en 40 noches en ayuno, hubo tentaciones ahí, pero el diablo no pudo con él. Porque el mismo Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Y qué fue más lo que dijo? Por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas y nuevas a los pobres. El mismo Dios Padre, su Espíritu de él estaba sobre Jesús. Y no solamente el Espíritu de él estaba sobre él, también lo había ungido. Por eso todo hijo de Dios es necesario que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre él. Y el Espíritu Santo es el que lo unge para poder trabajar en la obra del Señor. Porque cuando está el poder de Dios con usted, usted que predica, usted que canta, usted que es usado por Dios, cuando usted está cantando, se siente la presencia de Dios. Cuando usted está predicando, esa palabra edificará al pueblo también. Cuando usted está profetizando, también el Espíritu Santo está hablando, está mostrando ahí que realmente está pasando. Porque es el mismo Espíritu Santo, le muestra a uno. Bendito Dios. Por eso es nuestro Señor Jesucristo. Decía él aquí, el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí. Y por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí empieza pues.
Aquí empieza Dios a trabajar. Primeramente, Dios está con él. Espíritu Santo está con él. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha ungido, dice. Y luego empezó a decir, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, lo que primero hizo, también tuvo mucha compasión sobre los pobres, a los pobres en espíritu, y a los pobres también que no tenían nada. Por eso Él, cuando le daba los mandamientos, cuando se levantaba las ofrendas, cuando se levantaban los diezmos, ¿dónde se iba esas ofrendas y diezmos? Para las viudas, para los pobres, para los huérfanos. Ahí donde iba el dinero que se recaudaba en la iglesia. Dios tuvo siempre amor a los pobres. Y el primero lo que hace aquí, dice, es dar, predicar la buena nueva a los pobres. Primeramente el Señor Dios tiene amor a los pobres. Dios nos quiere ayudar a los pobres. Quiere predicar la palabra a los pobres también. Porque a ver, los pobres, nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda, pero Dios es el que se da cuenta de todo. Y para Dios no hay rico, no hay pobre. Todos somos iguales delante de Él. Y aquí dice, y cuando el Señor está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, que me ha ungido, dice, para poder dar las buenas nuevas a los pobres. Vaya conmigo. ¿Qué dice la Biblia? En Mateo 5:3. Mateo 5:3. Vamos a leer Biblia esta noche, amada iglesia. Gracias que tengo un buen tiempo. 5:3, porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo es nuestro Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio. Mateo 5:3. El 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, dice, porque ellos es el reino de los cielos. Dios dice, y dará bienaventuranza a todo pobre. Por eso dice el texto que hemos leído, el 18: yo he venido a predicar, a dar la nueva a los pobres, a enseñar la palabra a los pobres, a predicarle a los pobres. Dios predicaba la palabra y no solamente le ayudaba, también económicamente. Él tuvo mucho interés sobre los pobres, y dice aquí en el Evangelio también de Mateo, dice que hay una bienaventuranza, son bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Todo aquel que a veces no tiene conocimiento espiritual, a veces nosotros como pobres, amada iglesia, no tenemos un alto grado de estudio, por el mismo no podemos pagar a un colegio, a un universitario. Somos ignorantes, en otras palabras, de la palabra de Dios. No entendemos, pero lo que entendemos, a veces nosotros verdaderamente lo ponemos por obra. Porque entre muchos de los que saben, a veces no lo ponen por obra. Hay muchos maestros, así como los maestros de la ley antes, hablando de los fariseos. Ellos conocían mucho de la palabra de Dios, pero lastimosamente no vivían en la palabra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: más bienaventurados los pobres de corazón, los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Poderoso Dios. Bendito es el Santo. ¿Qué dice Lucas? ¿Dónde estábamos? Lucas 17. Porque ese es
trabajo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacer el ministerio cuando Él empezó, amada iglesia. Lucas 17. Lucas 17, capítulo 11. Sabemos aquí que Él lo que primero que hizo también, hacer milagros. Sabemos, amada iglesia, que en este mundo hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad, mucha gente pobre, mucha gente enferma. Pero hay enfermedades, amada iglesia. Hay que tener cuidado. Hay pobreza que realmente Dios nosotros, porque mismo la palabra del Señor dice que Dios nos quiere ver prosperados en todo. Pero a veces nosotros estamos batallando con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la voluntad del Señor. Por eso dice aquí el Evangelio de Lucas capítulo 17, en el versículo 1, Él hablando de los 10 leprosos. Los 10 leprosos que el Señor los sanó. Ellos tenían una necesidad, tenían una enfermedad. Ya tenían años con esa enfermedad que no se habían podido sanar. Porque cree que el Señor me dio este mensaje esta semana también. Él mismo dijo, ¿sabe qué? Hay muchos de mi pueblo están enfermos. Hay muchos de mi pueblo que necesitan ser sanados. Pero ellos no han puesto su confianza en mí. Ellos han puesto su confianza en ellos mismos, pero menos en mí, dijo el Señor. Oiga, hay una enfermedad de mucha gente que Dios tiene el propósito sobre cada vida. Y esa enfermedad se ha venido sobre esa vida. ¿Por qué? Porque hay un llamado. Y usted no ha tomado en cuenta ese llamado sobre su vida. Y el Señor quiere usarlo. El Señor quiere usarla. Y esa enfermedad ha llegado en su vida porque el Señor mismo lo ha permitido. Estos 10 leprosos que necesitaban la ayuda del Señor y reconocían que solamente el Señor los podía dar esa sanidad que necesitan. El 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí estos 10 hombres empezaron a clamar. Estos hombres necesitaban la ayuda del Señor. Eran pobres, necesitaban la ayuda del Señor y empezaron a gritar, empezaron a clamar al Señor: Señor, ten misericordia, Señor, ayúdenos, somos leprosos, estamos enfermos, pero sabemos, solamente tú nos puedes dar esa sanidad que necesita nuestro cuerpo. Es lo que estaban diciendo esos leprosos. Y como Dios y misericordia, Él les escuchó. Y se alzaron la voz, dice, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él, dice, los vio, les dijo: y mostrar a los sacerdotes. Es lo que dijo el Señor: ir mostrar sus enfermedades a los sacerdotes. Y estos 10 leprosos tenían una fe grande. Imagínense, hubieran dicho: Maestro, pues ¿cómo vamos a ir a enseñar al sacerdote? Sabe muy bien que ahí no vamos a poder entrar, porque ya los había echado ahí en ese lugar, porque cualquier persona que era leproso se había apartado de la sociedad en aquellos tiempos.
porque esa enfermedad era contagiosa. No podían regresar nuevamente ahí donde los habían sacado. Y nuestro Señor Jesucristo decía, ¿sabe qué? Muéstranle al sacerdote, porque cuando llegan ahí ya serán sanos. Y ellos creyeron por fe. Es que a veces nosotros somos duros de corazón cuando estamos enfermos. Ay, maestro, estoy enfermo. Me tengo esto, tengo el otro, tengo una enfermedad que ya me dijeron que es incurable. Ya me dijeron eso. Mentiras del diablo. El diablo te ha dicho que no tiene cura. Pero Dios te dice en esta noche, esta enfermedad es para mejor para ti, para que tú te acerques a mí, dice el Señor. Es que si no viene enfermedad en nuestra vida, vamos a ser arrogantes todo el tiempo. ¿Ah? Es que si no pasa nada en nuestra vida, no vamos a necesitar la ayuda del Señor. Cuando llega a nuestra vida, ahí donde estamos clamando al Señor. Señor, me pasa esto. Señor, estoy esto. Señor, aquí. Señor, allá. Así como estaban los 10 leprosos, estaban clamando al Señor. Estaban gritando al Señor porque necesitaban la ayuda de Dios. Amén. Y cuando Jesús les dijo, cuando Dios los vio, dice, y dice, mostrar a los sacerdotes. Y cuando, dice, aconteció que mientras iban, dice, fueron limpiando. Oiga, mientras que iba ya caminando por el camino, la enfermedad se sanaron. Ni una lepra tenían. Sanos estaban ya. Pero ellos creyeron en la palabra de Dios. Y el 15, entonces dice, uno de ellos viendo que había sanado, volvió a glorificar a Dios a gran voz. Y 16, y se postró en tierra y sus pies dándole gracias a este. Era samaritano. De los 10 leprosos que fueron sanados, solamente uno regresó a dar gracias al Señor. Porque a veces mucha gente así está, iglesia. Lastimosamente es el que perece la humanidad hoy. La gente solamente quiere un favor de Dios. Solamente claman al Señor cuando necesitan. Solamente oran al Señor cuando necesitan. Solamente ayunan cuando necesitan. Solamente vigilan cuando necesitan. Pero ya cuando todo está arreglado, se olvidan de Dios nuevamente. Gracias, Señor. Ay, te veo otra vez cuando voy a enfermarme otra vez, te vengo a buscar otra vez. No. La cosa no es así. Cuando uno ha tenido misericordia, no se cansa de dar gracias al Señor. Señor, gracias por la sanidad que me diste. Señor, gracias por la vida que me devolviste. Señor, gracias por mis finanzas que tú me has dado. Señor, gracias a esto, Señor, gracias a el otro. Dice la Biblia que nomás uno regresó a dar gracias al Señor. Y el 17, respondiendo, Jesús les dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? Lastimosamente. Pero el trabajo nuestro, Señor Jesucristo, eso no miraba a eso, aunque los dolía el corazón. Pero el trabajo era de ayudar a los pobres. Los 10 leprosos necesitaban al Jesús, necesitaban al Dios. Y el mismo Jesús los libertó, los sanó de esa enfermedad. Poderoso Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué más dice? Me ha enviado, estoy en Lucas 4, donde estamos, 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado, dice, también, ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Eso mismo el Señor reconocía, que tenía una necesidad no solamente de los pobres, también tenía necesidad la gente, porque eran quebrantados de corazón, necesitaban el amor de Cristo, necesitaban la ayuda del Señor. Bendito Dios. ¿Qué dice Salmos?
a los quebrantados de corazón. Vaya conmigo, Salmos, capítulo 34. Salmos 34. Estamos hablando de quebrantados de corazón. ¿Qué dice el Señor? Salmos 34, en el 17 y 18. 17, 18. Claman los justos a Jehová. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué dice papá? Dice, claman los justos y Jehová los oye. ¿Qué dice el hombre cuando está en angustia? ¿Qué dice el hombre cuando está pasando por una necesidad? Empieza a clamar al Señor. Empieza a clamar, a invocar al Señor. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús los oye, dice. Jesús los oye. ¿Y qué más hace? No más los oye, también los libra de todas sus angustias. No sé en qué angustia usted está pasando. Puede ser angustia de enfermedad una vez más. Puede ser angustia de problemas. No sé qué realmente. Pero aquí hay muchas angustias, iglesia. Pero clama al justo, dice, a Jehová. Si le clamamos a Él, iglesia, solamente Él es el que nos libra, el que nos sana, Él es el que nos liberta. Porque ese es el trabajo de Él que vino a hacer. Y sigue siendo el trabajo todavía. Porque es el mismo Dios que estuvo aquí personalmente. Y es el mismo Dios que está aquí en esta preciosa noche con su presencia, amada iglesia. Si nosotros le clamamos a Él, Él mismo nos va a sanar. Él mismo nos va a ayudar. Él mismo nos va a libertar. Bendito Dios. Porque claman, dice los justos, a Jehová. Y oye, dice, y los libra de todas sus angustias. Cercano, dice, está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando tú te sientes triste, cuando tú te sientes angustiado, cuando tú sientes y te haces esa pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que Dios me ha alejado de mí? ¿Será que Dios ya no escucha mi oración? Es cuando Dios está más cercano de ti. Dios está más cerca de ti, pero quiere verte si verdaderamente tienes ese interés de Él. Porque Dios si verdaderamente tiene interés de ti, tiene interés de salvarte, tiene interés de sanarte, de darte una sanidad física, de darte una sanidad espiritual también. Dios tiene ese interés. Pero tú, ¿qué interés tienes? ¿Verdaderamente tienes interés de Dios? Clama a los justos a Jehová y oye, dice, y los libra. Y de todas sus angustias, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Isaías 61. Vaya conmigo Isaías 61, para que no le agarre sueño. Porque si hago un sermón aquí de un solo mensaje, de un solo texto, se va a dormir bien bonito aquí. Mientras que haya muchos versículos, le va a mantenerse despierto o despierto. Isaías 61:1. ¿Qué dice 61:1? Ayúdame a predicar. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. Amén, así es. ¿Qué es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:18? Ahora el profeta Isaías dice, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido, dice. Jehová me ha enviado a predicar, dice,
las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Así como estaba hablando el profeta Isaías aquí, así mismo estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, no más que aquí en el libro de Lucas ya se había manifestado lo que habla aquí Isaías. Ahora mismo nuestro Señor Jesucristo habla en el libro de Lucas, pero ya era Él personalmente, ya estaba hablando, ya se había cumplido la profecía, porque la profecía de Isaías estaba en el futuro, lo que se iban a acontecer en el futuro. Ahora aquí en el Evangelio de Lucas 4:17, ya nuestro Señor Jesucristo ya estaba hablando aquí, y Él mismo estaba diciendo: yo vengo a libertar a los cautivos, a libertarlos, a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios. Por eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué está pasando hoy en el mundo? ¿Qué está pasando hoy en las iglesias? Ya no hay sanidad, no hay liberación, hay mucha enfermedad. Los ministros ya no tienen interés de ayudar a los pobres. Los ministros ya no tienen interés de predicar el evangelio a los quebrantados de corazón. Ya no tienen ese interés. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Si el mismo maestro, Él enseñó: yo vengo a enseñar a la buena nueva, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a libertar a los que están oprimidos por el diablo. Porque todo aquel que no quiere alabar a Dios, todo aquel que no le gusta ir a la iglesia, todo aquel que no quiere servir a Dios, esa persona está oprimido, está encadenado por espíritus malos. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Porque habla aquí: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y a dar también vista a los ciegos. Pero tantas cosas que hizo nuestro maestro. Dar vista a los ciegos también. Isaías 35. Poderoso. Isaías 35. Isaías 35, 4. 4. Llegar a 6. Vamos a leer 3 versículos. Isaías 35, versículo 4. Llegar al 6. ¿Qué dice el 4? Decid a los del corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrento en la soledad. Oiga lo que dice el profeta Isaías aquí. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas 4:18, 4:17? Yo vine a dar vista a los ciegos, para que los ciegos miren. ¿Y qué dice Isaías? Decídese a los corazón apocados, esforzados. Decida a esos corazones, dice Isaías, que no tienen ese deseo de servir. Dígale que se esfuercen, porque quiere un esfuerzo para servir a Dios. Quiere un esfuerzo, amada iglesia. Si verdaderamente queremos estar un día con el Señor, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, acercarnos más a Dios, porque esta carne nada quiere.
Esta carne no quiere servir, no quiere cantar, no quiere escuchar la palabra, no quiere escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Por medio del profeta Isaías, dígale que se esfuercen, porque tiene que haber un esfuerzo. Así como usted se esfuerce en su trabajo, se esfuerza a levantar a las 5 de la mañana, se esfuerza a levantar hasta las 3 de la mañana para ir a trabajar, para ir a ganar el pan de cada día. ¿Se esfuerza o no se esfuerza? Dígame. Se tiene que esforzarse para traer el pan de cada día, se tiene que esforzarse. Y si nos esforzamos del trabajo, ¿por qué no esforzamos más de buscar la presencia de Dios? ¿Por qué no esforzamos más de tener la vida eterna? Porque es lo que menos queremos. No queremos esforzarnos. Queremos ir a la iglesia solamente si nos llama el hermano. No, esta vez no me llamó el hermano, no tiene interés de mí. No, no me voy. Iglesia, si usted verdaderamente está enamorado de Dios, si usted verdaderamente sin Dios no puede vivir, no es necesario que lo llame, no es necesario que le digan esto, no es necesario que le digan otro, porque usted sabe de la necesidad que tiene de Dios. No es porque no quiera llamarlo, no es porque no me entienda mal también. No me entienda mal. Yo tengo ese interés de usted también. Yo lo amo a usted. Pero es necesario, dice, que nosotros nos esforzamos personalmente, que reconocemos que Dios, solamente en Él encontramos la vida eterna. Por eso el profeta Isaías aquí dice, es por fortalecer, es el primer fortalecer las manos, cansados. Óigame. Fortalecer las manos, cansados. Afirmar, dice, las rodillas endebles. Decid a los corazones apocados, forzados. No temáis, dice. No tengan miedo. Esfuércense. No tengan miedo. Va a triunfar. No tengan miedo. Pase lo que está pasando en su vida. Si hay una enfermedad en su vida, esfuércese también. Tenga esa fe. Dios mismo lo va a sanar. Dios mismo lo va a libertar. Decide los corazones apocados, forzados. No temáis. Porque a veces uno tema cuando llega una enfermedad en su vida. Uno tema cuando llega un fracaso en su vida. Uno tema cuando todo no marcha bien. Uno tema cuando pierde el trabajo. Uno teme cuando pierde una familia. Pero tiene que esforzarse uno. Esforzaos. Decide los corazones apocados, forzados, y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. ¿Para qué? Para con retribución, con pago. Dios, cuando va a venir, iglesia, va a venir con retribución y pago. Tal vez ahorita usted no está ganando nada. Usted llega a la iglesia 3 veces a la semana, 3 veces días a la semana, y no recibe un pago. Pero lo que va a recibir es más que un pago. Lo que va a recibir es más que un cheque de 40 horas. Lo que va a recibir es más que un cheque de 80 horas. Más que eso, el mismo profeta Isaías lo está declarando aquí. Él viene con pago en la mano. Él te va a pagar, pero te va a pagar conforme de lo que tú has trabajado. ¿Qué es lo que te hace supervisora en el trabajo? No te va a pagar mal. No te va a pagar más si tú no has trabajado más. Si tú has trabajado 20 horas, ese 20 horas te va a pagar. Si has trabajado 40 horas, esos 40 horas te va a pagar. Así mismo Dios te va a hacer. Mira, hijito, así me has servido, aquí me has servido, aquí me has servido, aquí me has fiel de este. Aquí está tu pago. Pero también recibimos el pago. Si no, mira, amigo, quisiera darte lo que tú mereces, pero lastimosamente no quisiste nada conmigo. Te avergonzabas de mí, te reías de mí, no te congregabas, ibas cuando quieras, y no solamente eso, no te santificabas, te importaba. Ahora, como soy Dios santo y Dios fiel, y tengo que dar a cada uno según sea su obra, y ese es el que tú te has ganado. Aquí está. Gloria a Dios.
Decid a los corazones apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene, dice, con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos, dice, de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. La bendita palabra, iglesia. Cuando nosotros nos enfocamos de verdad, de un interés de buscar a Dios, esta bendita nos abre los ojos. Esta bendita palabra que destapa todo oído. Pero si tú verdaderamente no quieres abrirte los ojos y no quieres que te abren los oídos, el Dios mismo que va a venir ese día, tú mismo lo vas a ver, pero ya va a ser demasiado tarde ya. Amén. Demasiado tarde. Pero ahora es tiempo que tú abres los ojos. Ahora es tiempo que tú abres el oído, que tú oyes. Hoy es tiempo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces también el cojo, dice, saltará como un ciervo y cantará la lengua mudo, porque eso será, óigame, ese día, iglesia, cuando viene el Señor, qué lindo será. Qué lindo será por todo aquel que hace la voluntad de Dios. Qué lindo será, dice, porque entonces el cojo saltará como un cuervo. ¿Qué hace los cuervos? Empieza a saltar. Empieza a saltar y a saltar y a saltar. Es lo que está comparando el Señor aquí. Entonces dice, el cojo saltará como un ciervo y cantará, dice, la lengua del mudo. El mudo que no podía cantar, el mudo que no podía sacar ni una palabra en su boca, ese día cantará. Ese día alabará al Señor. ¿Por qué? Porque ríos de agua viva correrá en su ser interior. Cuando una iglesia, cuando uno corre agua viva en su ser interior, es el que hace cantar a uno, es el que hace alabar a uno, es el que hace predicar a uno, porque es el que hace el Espíritu Santo. Pero cuando no corre esa agua interior en el ser de uno, no tiene esa gana de cantar. Al contrario, todo el tiempo quiere dormir, se siente en una silla y se queda dormido, porque no tiene esa agua espiritual en su ser. Pero esta agua, si usted quiere recibir, puede recibir en esta noche. Él está aquí. Él está aquí y su vida será diferente. Y su vida cambiará. Y Dios mismo lo glorificará. Y Dios mismo lo exaltará. Porque Él mismo dice en su palabra, yo honro a los que me honran. Bendito Dios. Un tiempecito más, iglesia. Gloria a Dios. Mas he enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Bendito Dios. Vaya conmigo Lucas 7:22. Ahí adelantito. Lucas 7:22. Dice el 22. Y respondió Jesús, le dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Todo lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 17, en el capítulo 4, el versículo 18, oiga lo que dice el Señor aquí. Porque el Juan el profeta, el Juan Bautista, estaba preguntando cuando estaba en la cárcel. El maestro que oigo que está sanando enfermos, que está dando vista a los ciegos, que está levantando a los cojos, ese es el Mesías que estamos esperando.
¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo aquí en el 22? Y Él respondió, dice. Y respondió Jesús y dijo, y dice, saber a Juan lo que habéis visto, dice, y oído. Los ciegos, dice, ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres anunciado el evangelio. Aquí nos enseña muchas cosas, amada iglesia. Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dio vista a los ciegos, levantó a los cojos, hizo muchos milagros y todo lo que hizo está aquí. Dios mismo, así como Él hizo personalmente hace más de 2000 años, ¿usted cree que Dios no lo puede hacer hoy? ¿Cree o no cree? Amén. Lo creemos porque el mismo Dios que hizo milagros, muchos prodigios en aquel tiempo, es el mismo Dios que nosotros le alabamos y le servimos hoy. Y si hoy lo creemos con todo nuestro corazón, aunque usted está pasando muchas cosas en su vida, cree en esta bendita palabra. Y respondió Jesús, le dijo, dice, y haced saber a Juan lo que habéis visto, dice. Los ciegos, dice, ven ahora. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos se oyen. Los muertos son resucitados. ¿Por qué está hablando Jesucristo aquí? Porque Él mismo lo hizo personalmente. Tal vez Él no está personalmente, Él aquí, pero Él está espiritualmente. Y no solamente Él está espiritualmente, está su palabra que estamos leyendo en esta preciosa tarde. Esta es la bendita palabra, los que nos limpia. Esta es la bendita palabra, los que nos abren los ojos. Esta bendita palabra es el que abre nuestro oído. Esta bendita palabra es el que nos levanta si no podemos caminar. Esta es la bendita palabra, si ya estamos muertos espiritualmente, nos da vida nuevamente. Esta es la bendita palabra. Bendito Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Por eso es que habla aquí Lucas. Vaya conmigo, Hechos. Por eso, ¿para qué no se duerme? Mi amado, yo lo amo mucho en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 26, verso 18, para que usted se ríe un poco mistiado algo aquí. Hechos 26, 18. 26, 18. ¿Qué dice el 18? A ver, ¿quién lo tiene ahí que me lo lee o que me ayude a predicar, por favor? Para que hagan los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bendito Dios, oiga lo que dice aquí. Dice, para que abran sus ojos. Para que abran los ojos. Ok. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ok, aquí vamos a atender un poco. Dios nos quiere que nosotros abramos primeramente los ojos. ¿Para qué abramos los ojos? Para que nos convirtamos. ¿De qué? Léemelo ahí. Para que abran sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Porque todo aquel que está cerrado su ojo está en tiniebla, porque no sabe lo que hace. Está en tiniebla. Pero cuando es abierto sus ojos, ya no es tiniebla, ya es luz. Aquí cambia mucho. Para que abra sus ojos, para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz, es el que quiere el Señor. Iglesia, ya es tiempo. Ya es tiempo que abramos nuestros ojos. Si nuestros ojos ya están abiertos, ya son abiertos, entonces ¿por qué todavía queremos andar en tinieblas? ¿Aló? ¿Por qué todavía queremos practicar el pecado?
¿Por qué todavía estamos en la mentira? ¿Por qué todavía estamos en los chismes? ¿Por qué andamos hablando mal a otros todavía? ¿Por qué andamos en pleitos? ¿Por qué andamos en celos? ¿Por qué andamos en maldiciones? Si ya no estamos en la tiniebla. Si Dios ya nos ha abierto los ojos. Para que abra sus ojos, para que si se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz. Y no solamente eso, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es el perdón de pecado y herencia que es entre los santificados. Si antes éramos de Satanás cuando estábamos ciegos, no sabíamos lo que estábamos haciendo, no sabíamos dónde poner nuestros pies, pero ahora que nuestro Dios ya nos abrió los ojos, ya no somos de Satanás, somos del Dios que vive allá arriba. Si somos de Él, tenemos que vivir para Él ahora. Si nuestros ojos ya están abiertos ya, tenemos que santificarlos ahora ya. Si ya somos de Él ya ahora, vamos a vivir por fe ahora. Iglesia, es necesario que escuchemos esta palabra. Vaya conmigo nuevamente, Lucas. Aquí nos habla más todavía. Dice: poner en libertad a los oprimidos, a predicar el evangelio del Señor. Aquí nos habla de una opresión, de la opresión de mucha gente que están ahora. Ahora vaya conmigo en Gálatas capítulo 5, 1. Ya mero, iglesia, ya mero. Es que no puedo ir con el mensaje nuevamente a la casa. Gálatas capítulo 5, 1. Es un poco grande el mensaje, por eso lo dejé para esta noche de vigilia. Pero ojalá que lo entendamos, iglesia. Gálatas 5:1. Estamos hablando de la opresión. Opresión, ok. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y que no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pregunto, ¿cuántos están libres hoy? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Si estamos en libertad, iglesia, somos libres para adorar a Dios. Antes éramos esclavos del pecado. Ojalá que ahora ya no somos esclavos. Ojalá que ya no somos esclavos hoy, iglesia. Porque es lo que mismo Dios vino a desclavizarnos. Ahora ya no somos libres, ya somos libres por medio de Él. Dice: estad pues firmes. Tenemos que estar firmes. ¿Cuándo han estado soldados? ¿Cuándo son soldados aquí? Nadie. Si usted no ha sido soldado, allá los ejercicios que dan allá, la disciplina que dan allá, imagínense, ser soldado terrenal da una buena disciplina. Yo he pasado esa disciplina, y no cualquiera, iglesia. Y más será la disciplina del Espíritu Santo. Por eso todo hijo de Dios tiene que ser disciplinado. Tiene que carácter para hablar, tiene carácter para caminar, tiene carácter para portarse como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es disciplinado. Porque no tiene la disciplina del Espíritu Santo. Habla como quiere, se viste como quiera, se porta como quiera, porque no es disciplinado. Pues que la misma palabra está pues firme, jalú, delante de papá. Y en la libertad, dice, con que Cristo nos hizo libre, porque el mismo Cristo te hizo libre a ti y me hizo libre a mí. Ahora que estamos libres, dice, ya no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Antes yo era esclavo del vicio, era esclavo de la mentira, era esclavo de muchas cosas. Pero ahora que ya soy libre,
Cristo me hizo libre. Ahora que estoy libre, canto para Él. Ahora que estoy libre, alabo a Él. Ahora que estoy libre, predico para Él. Ahora que estoy libre, hago lo que quiero para Él. Para Él, ya no más para el diablo, para Él. Vivo para Él, vivo para Él. ¿Qué más dice Primera de Pedro? Primera Pedro, ya se están despertando, qué bueno. Primera de Pedro 2:16. Un predicador aquí que me ayude a predicar, por favor. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí sí está medio. Gloria a Dios. Está medio tremendo esta aquí, iglesia. Porque a veces la libertad, no, dice, Cristo ya nos hizo libres. Ya nos libertó en aquella cruz del Calvario. Así que lo toma la libertad como un libertinaje. Amén. Hello. Amén, gloria a Dios. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, oiga, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muchos que tienen pretexto, no, ya estamos libres y hacen lo que quieren, como pretextos. Pero pretextos, para Dios no hay pretexto. Para Dios solamente hay sí, no pretextos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretextos para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así como la libertad que Dios nos ha dado, iglesia, que no lo hacemos para libertinaje. Vaya conmigo, Juan. Llámelo, ahora sí, llámelo. Llámelo, Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 8. Llámelo, ahora sí. ¿Qué más nos habla el Señor aquí? Ya me estoy gozando. 8:31. Otro predicador o predicadora ahí que por favor me ayude. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Poderoso Dios, ahí mire. Dijo entonces Jesús, hablando nuevamente. ¿Qué dijo aquí a los judíos? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, dice, en él. Los judíos habían creído en Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús? No solamente creen en él y ya se acabó todo. No solamente creen en él y ya pueden hacer lo que ellos que ustedes quieren. No. Si ustedes han creído en mí, ahora viven para mí. Si ustedes han creído en mí, santifiquen para mí. Ahora si viven para mí, entonces si quieren ser mi discípulo, entonces tienen que vivir. Ahora ya no viven ustedes. Ahora soy yo, vivo con ustedes, vivo por ustedes, dice el Señor. Dijo entonces Jesús a sus discípulos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cualquier persona que quiere ser discípulo de Dios tiene que permanecer en la palabra. Si usted no permanece en la palabra, déjame decirle, sorry, no es discípulo del Señor. No es discípulo. Para ser discípulo de papá, tiene que permanecer en la palabra. Vivir en la palabra. Sujetar en el Señor. Es lo que dijo Dios. ¿Lo digo yo? ¿Verdad que no? Dios mismo lo dijo a los judíos que habían creído en él. Ahora no son los judíos. Ahora somos nosotros los gentiles que hemos creído en él. Ahora ¿quién nos habla? Nosotros, Dios. Ahora nos habla. Si vosotros permaneced, dice, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y no solamente eso, y conoceréis la verdad, y la verdad también los hará libres. Porque esta es la bendita palabra. Romanos 6, ya, última, ahora sí. Último. Romanos 6:22.
Romanos 6:22, ¿alguien lo tiene? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin de la vida eterna. Ahí nomás. Ahora, iglesia, aquí me quedo. Mas ahora, dice el Señor, que habéis sido, dice, libertados del pecado. ¿Cuántos son libres del pecado? Bendito Dios por eso. Los felicito por eso. Mas ahora que ya somos libres del pecado, dice, y hechos, dice, siervos de Dios. Ahora, ¿qué debemos de tener? Tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto que tenemos que dar. Usted es la rama. Nuestro Señor Jesucristo es el árbol. El árbol es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos las ramas. Y como rama que somos, tenemos que dar fruto. Y el fruto que tenemos que dar se llama santidad. Iglesia, santifiquemos entonces. Santifiquemos nuestra boca. Santifiquemos nuestros ojos. Santifiquemos interior, exterior. Santifiquemos, porque es lo que dice la bendita palabra. Mas ahora que habéis sido libertados por el pecado y hechos siervos de Dios, por vuestro fruto, la santificación y como fin de la vida eterna. Porque la misma palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y este es el fruto que quiere Dios de nosotros, la santidad. Para tener la vida eterna tenemos que dar fruto, la santidad. Y este es el mensaje, amada iglesia, que el Señor ha puesto en mi corazón. Gracias por su paciencia. Gracias por haber escuchado la bendita palabra. Y ojalá, iglesia, que esta bendita palabra lo pongamos por obra. Porque el mismo Señor dijo, para ser mis verdaderos discípulos, tienen que vivir la palabra. Porque de nada nos va a servir si no la vamos a poder vivir, si somos oidores solamente. Gracias nuevamente. Le dejo el tiempo a la hermana que está coordinando y prepárese, hermano, hermana, si Dios le pone en su corazón para cantar, alabar, lo que sea, el púlpito está abierto. Gracias una vez más, que Dios me lo bendiga. Gloria al Señor, aleluya.